Todos ya están enterados que nuestra Maxi La Dulzura de Caraz está de aniversario y lo celebrará este 1 de diciembre. Y nuestro reportero en acción, ni corto ni perezoso, dijo, no, yo tengo que comunicarme con Maxi, tengo que buscarla, tengo que hablar con ella porque quiero saber muchísimas cosas de ella. Y nuestro reportero hizo bien su chamba, la ubicó y se encontraron en un lugar de ensueños. Ya hubiera querido yo hacer esa entrevista. Hola amigos de Purito Perú, hoy nos encontramos con una invitada especial, una invitada que se viene preparando para lo que va a ser los festejos de su 28 aniversario Maxi. Bienvenida a Purito Perú, amiga. Muchísimas gracias, Eduardito, ya era tiempo. Sí, oye, ñaña, pero te veo así con una pechonalidad así arrolladora. ¿Es el vestido de repente algún retoquito por ahí? No, todo natural, tócalo. A ver. Hoy está bien, está fibra. ¿Y también allá o no se puede? No, todavía. Uy, me da un cabezazo ahorita. Ya, está bien, está bonito el look, ¿eh? Está muy bonito el look, diferente a lo que normalmente te solemos ver, ¿no? Tratamos de cambiar, innovar. Dice que en la innovación está lo bueno. Y la innovación está lo bueno y también el gusto, ¿no? El gusto. El gusto y el busto. El gusto y el busto. Y el susto también. Ay, de repente si hay golpe. Ñaña, entrando a esas preguntas picaron, ¿qué tallarín eres? 42. 42, le ganaste a mi mamá es 38B, oye, de verdad, 42 ya. Antes era 44, la ha bajado. Su Marina. Ñaña, pregunta, ¿cómo ha disfrutado tu bebé entonces cuando dice 42, no? La mayor, ¿no? Horrible. Ella ha disfrutado, yo no. Sí, dice que es un poquito también a veces doloroso, ¿no? Horrible, horrible. Te cuento, cuando yo me iba a trabajar, ella lo dejaba y regresaba. Llena de gente y gozaba como cancha. Hasta acá, ¿no? Y el dolor. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, tú no has pensado de repente por ahí como algunas estrellas de nuestro folclore, de nuestra farándula, qué tendría que pasar para que tú ingreses al quirófano, por ejemplo? ¿Primordial? Enfermarte. Bueno, lo único. Bueno, hace poquito me ingresaron, pero todo, gracias a Dios. Mira, yo para entrar a un quirófano para arreglos sería muy difícil, porque soy muy cobarde de las agujas. Si para ponerme una inyección por mi salud, me desmayo. ¿Y qué será si me van a...? Hacer un No me atrevo. Mejor así como estamos, como llegamos, ¿no? Como Dios me trajo. Y en estos 28 aniversarios, me imagino que llegas renovada, con vestuario nuevo. Me han contado que también hay una primicia por ahí en camino. Sí, ya tenemos ya casi listo preparando, y es más, en el evento tenemos 2 marcos musicales. Un marco... Espera, 2 marcos musicales que te van a acompañar. No me digas que vas a tener orquesta, banda... No, Maxi canta con arpa, empezó con arpa y muere con arpa. ¿Y por qué vas a tener 2 marcos entonces? 2 marcos musicales, es el marco musical que me acompaña en los escenarios ya 15 años, mis jovencitos chibolitos, yo sé que están mirando, y el otro marco que se dedica a las grabaciones. Ya te entendí. O sea, los músicos que están normalmente contigo en estudio se van a sumar a tu marco oficial de gira para hacer una cosita más compacta de repente. Algo que te dio la grabación sea igualita. Fuera de lo común también, ¿no? Porque normalmente, como se dice, los músicos chiveros son uno y los de estudio son otros, pues, ¿no? Así es, entonces queremos una diferencia. Chévere eso, ¿no? Algo de diferencia, por ejemplo, para que el farsante salga igualito, así como lo escuchas en la disco. Y no solamente el farsán, sino los mixes, las parrandas de 15, 20 minutos que no para. Oye, no me olvido la primera, hace poco que nos fuimos, ¿te acuerdas? Eso fue en el Guaracondo, creo, que te saltaste una parranda de 19 con 20, no me olvido. Y decía, ya no hay cuerpo para al menos yo seguir bailando, pero los piecitos picaban. Y eso es poco, llegamos a 25, 26 minutos. Y así me imagino el sábado 1 de diciembre, los portales de Guayabamba, invitado a todos los amigos de Purito Perú y todos los que aprecian y gustan del trabajo musical de nuestra princesa, las parranditas. Los esperamos desde temprano, ¿no? Pero ese sí es temprano con música, no es temprano para que lleguen, nada más. No, desde las 7 en punto estará la banda en la puerta principal recibiéndolos. No solamente tocan ellos, 36 músicos de la banda Santa Cecilia de Cata que estarán en la puerta Estás principal. hablando de cosas serias, pues amiga. La banda Santa Cecilia de Cata, que es lo máximo. Y los temones que tienen, ¿ah? Tremendos, ¿ah? Sobre todo para toda la gente ancashina que gusta, pues, de todos esos ya éxitos no de ayer, sino de toda la vida. Es más, Santa Cecilia que te toca pues de toda música ancashina, ¿no? Pides una canción, si no son de ellos, lo tocan. Sábado 1 de diciembre, local Portales de Guayabamba. La fiesta empieza a las 6 de la tarde. ¿Pero por qué no haces un regalo y también, por ejemplo, puedes hacer ingreso libre por ahí? Sí, tendremos ingreso libre hasta las 9 de la noche.
Ya ves, amigo, si llegas antes de las 9 no pagas entrada y te vas divirtiendo con Santa Cecilia de Cata, tenemos a nuestro Chinito del Ande, tenemos a otro. Pero eso vamos a conversar después de un musical. ¿Qué te parece? Nos vamos con musiquita. ¿Qué canción de tu repertorio te gustaría presentar hoy en Purito Perú? Yo creo que esta canción que está de moda ahorita, ¿sabes cuántos likes llegaron, no? Sí, oye, de verdad. Entonces vamos a nuevamente seguimos buscando al farsante. Señores y señores, si usted conoce un farsante, dedícale esta canción. En la voz de nuestra princesa Las Parranditas, el farsante aquí en Purito Perú. Igualito que tú.